Bueno, vamos a resolver entonces el ejercicio 2, ¿sí? Dice, un bloque de 15 kilogramos es arrastrado a partir del reposo. Vamos a hacer primero un breve repaso de la teoría, así anotamos. No sé cómo ustedes se manejan en cuanto a estudiar para el parcial, pero para física siempre es conveniente ir así unidad por unidad armándose su hoja de fórmulas. Así que, por ejemplo, este es el PDF que les dio a ustedes la profe. Nosotros de esta unidad tenemos trabajo de energía, ¿cierto? El concepto principal o más básico de la unidad es el tema de trabajo efectuado por una fuerza, ¿sí? Ya sea una fuerza constante, después vamos a una fuerza variable, cualquiera sea el caso, pero trabajo efectuado por una fuerza, ¿sí? Lo que tienen que entender, o sea, ustedes piensen, imagínense que en el mundo, en el universo hay infinitas formas de fuerza, digamos, o sea, no, acá nos abstraemos a fuerzas así de que decimos, bueno, esta fuerza tiene tal magnitud y tiene tal dirección, ¿sí? Pero esa fuerza en la realidad puede ser cualquier cosa, puede ser una persona tirando, puede ser un motor, puede ser lo que sea. Entonces, es de interés el concepto de este trabajo para cuestiones prácticas, digamos. La definición de trabajo nos dice que es el producto entre la fuerza que desplaza al cuerpo en la dirección del movimiento por la variación en el espacio, digamos, a la posición inicial menos la posición final. Y ahí depende otra vez la fuerza, si es constante o si es variable, ¿sí? Bueno, acá está toda la deducción, toda la explicación. También cuando, en el caso de que es constante, al graficarlo en función, en un gráfico de la fuerza en función de la distancia, nos queda así un rectángulo, no hay problema. Pero cuando es variable es que empieza a jugar ahora las integrales, ¿cierto? Como ya no podemos sumar completamente, tenemos que ir sumando a tramos infinitesimales, y ahí a que aparece la definición infinitesimal de trabajo, y el trabajo total va a ser ya una integral. Por eso ahí nos queda una curva, y ahora el trabajo es lo que está abajo de la curva, pero hay que tener una función f, digamos, que nos permita determinar esa integral. Hay un ejercicio, estuve viendo, hay un ejercicio donde hay que integrar, por ahí para tener en cuenta. Pero después el resto, la mayoría de los ejercicios, creo que todos, creo que solamente hay un ejercicio que hay que integrar, que implica de que la fuerza no es constante. Y después todos los otros son fuerzas constantes. Entonces directamente se aplica esta primera fórmula, que decía que era el trabajo es el producto de la fuerza en la dirección del movimiento por la variación de la posición en el movimiento. Fíjense, es importante esto de que es la componente de la fuerza en la dirección del movimiento. Son dos vectores, pero es un producto escalar. Por eso, acá está el grafiquito este. Fíjense, yo tengo mi cuerpo, que es este verde, tengo una fuerza que actúa sobre él, que es esta que está inclinada, ¿cierto? A mí, el cuerpo está apoyado sobre una mesa y se desplaza desde un punto de x1 a un punto x2, ¿cierto? A mí me interesa saber el trabajo que yo hice para mover el cuerpo desde acá hasta acá, ¿sí? Ahora, ¿cómo yo hallo el trabajo? Tengo que determinar la variación de posición, digamos, en la dirección del movimiento. Fíjense, yo me moví en X, por eso la variación de la posición es en X, ¿sí? Y después la componente de la fuerza en la dirección X también, ¿sí? En la misma dirección del movimiento. Por eso es que esta fuerza que yo tengo acá inclinada a un ángulo θ, la tengo que descomponer en su componente en X, ¿sí? Multiplicarla por el coseno de θ para
obtener ese valor. Y ahí recién yo estoy en condiciones de hallar el trabajo que hace esa fuerza para desplazar el cuerpo de la posición inicial a la posición final. ¿Se entiende eso? Es muy importante que entiendan siempre de que la componente que me interesa a mí en el trabajo es la componente de la fuerza en la dirección del movimiento. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta el concepto de trabajo, esto es muy importante, acuérdense siempre en física, el tema de las unidades siempre es muy importante. Tengan presente esto. Y después el siguiente concepto que aparece es la potencia. Hay ejemplos acá, no sé si en la teoría o en la práctica vi, que no es lo mismo hacer fuerza para levantar una caja desde el piso a la mesa en 2 segundos, que generalmente uno cuando hace mucha fuerza trata de hacerlo lo más rápido posible. Pero si lo haces de forma lenta, digamos, te cuesta más, porque justamente usas más potencia, consume más energía. Por eso es que es importante el concepto de potencia. Eso se utiliza mucho en cuanto a motores y esas cosas. Es importante el concepto de potencia. No es lo mismo pedirle a una máquina que te haga un cierto trabajo W en un tiempo que en un tiempo menor, digamos. Le estás exigiendo más a la máquina. Lo mismo pasa con el cuerpo humano, digamos. O sea, imagínense ese ejemplo que le digo de levantar la caja arriba de la mesa. Entonces, por eso está el concepto de potencia, que es el trabajo realizado en el intervalo de tiempo que se hace ese trabajo. ¿Sí? Esa es la potencia media. Después se define también potencia instantánea, pero ahí tenemos que integrar, digamos. Creo que no hay ejercicio de potencia instantánea. Pero tenemos que tener una función W que varíe con el tiempo para poder integrar. Si no tenemos eso, no se puede obtener la potencia instantánea. Y nuevamente acá es muy importante el tema de las unidades. Fíjense, en las unidades de trabajo teníamos el joule, el ergio y el kilográmetro. ¿Sí? Ahora, en potencia, ya fíjense, es trabajo por unidad de tiempo. Entonces fíjense que tengo joule por segundo es watt. ¿Sí? Ergio por segundo queda así y kilográmetros por segundo queda así. ¿Sí? Pero fíjense, tengan en cuenta eso. Y después aparece esto que es importante, que justo en el ejercicio 11 te pide calcular en horsepower, significa horse es caballo, power es poder, digamos, ahí no me sale, caballo de fuerza, ahí está. HP es caballo de fuerza. Y CB es caballo vapor, me parece. Caballo vapor, sí. Entonces tenemos estas unidades que te pide el ejercicio. Hay que tener en cuenta estas equivalencias. Fíjense, 1 kilowatt son 1000 watts y así otra vez te va haciendo las conversiones. Fíjense, un HP son 0,7457 kilowatts. Y así, un caballo vapor son 0,7355 kilowatts. ¿Sí? Para el ejercicio 11 tienen que tener en cuenta esto. Bien, después hace una relación entre potencia y velocidad para poder hallar la potencia como el producto de la fuerza por la velocidad. ¿Sí? Después ya entra el concepto de energía. Tienen que acordarse siempre o empezar a hacerse la idea que el universo está repleto, digamos, de distintos tipos de energía. Y que, bueno, como después se ve más abajo, la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Entonces, si nosotros pensamos que está desapareciendo, en realidad se está transformando en un tipo de energía que no estamos pudiendo ver nada más. Acá hace la relación entre energía y trabajo, que acá empieza lo más importante de esta unidad. Por ahí si hay alguien en la sala de espera y ustedes saben, me avisan, así le acepto. Ahí está. Bien. Después teníamos, estábamos trabajo de energía. Hace toda la deducción y llega a que el trabajo realizado sobre un cuerpo
es igual a la variación de energía cinética más la variación de energía potencial del cuerpo, ¿sí? Eso es así en las condiciones que plantea acá este trabajo. En la realidad hay muchas otras energías que están en juego. En este caso solamente estamos analizando la energía cinética y la energía potencial. La energía cinética es la que tiene que ver con el movimiento, con la dinámica del cuerpo, ¿sí? Por eso ahora vamos a ver que su definición tiene que ver con la masa y con la velocidad. Y la energía potencial tiene que ver con el campo potencial de gravitación terrestre, digamos, tiene que ver con la gravedad. Creo que en la unidad siguiente recién se ven el tema del campo gravitatorio terrestre y la ley de gravitación universal. Pero tiene que ver, o sea, para que se vayan haciendo una idea, cuando nosotros tenemos dos cuerpos con una masa distinta o igual, lo que sea, hay una cierta relación entre esas masas que hace que tiendan a atraerse, ¿sí? Eso después van a ver en el tema de la ley de gravitación, y es lo que sucede en el planeta Tierra. El planeta Tierra tiene una masa que genera atracción a todas las masas que lo circundan, digamos. Por eso es que nosotros somos atraídos hacia el suelo de la Tierra. Esa atracción entre masas genera fuerzas en cada uno de los cuerpos. La fuerza que genera nuestra atracción sobre la Tierra es despreciable, pero la fuerza que ejerce la Tierra sobre nosotros sí tiene más sentido, digamos, debería dibujar. Este planeta Tierra, este somos nosotros, ¿sí? Hay una interacción entre las dos masas. Nosotros le generamos una fuerza de atracción a la Tierra, pero que es despreciable. Pero la Tierra sí genera una fuerza sobre nosotros que es más considerable por el tamaño que nosotros tenemos en función a la Tierra. Y esa fuerza que genera la Tierra sobre nosotros es lo que nosotros conocemos como el peso, ¿sí? Ustedes cuando se van ahí, la balanza en la farmacia, ese peso es una fuerza que está en función de la masa y de la aceleración de la gravedad. Fíjense, en la unidad 6 ustedes veían que la fuerza era masa por aceleración. Nuestra masa por la aceleración de la gravedad es el peso, que es esa fuerza que les explicaba ahí. Y eso, dependiendo de la posición, o sea, la ley de gravitación, la relación entre esas dos masas que yo les decía, la Tierra y nosotros, depende también de la distancia que hay entre uno y la otra masa. Por eso es que cuando uno va subiendo en altura, o sea, se va alejando de la Tierra, de la superficie de la Tierra, va variando la aceleración de la gravedad, por ende va variando la fuerza de atracción. Y eso, o sea, en cada punto de la atmósfera, nosotros tenemos podemos calcular, o sea, se estima que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado, pero eso varía según la posición en la Tierra, según la altura y todo eso. Se la estima constante porque varía muy poco, nada más. Entonces, en cada punto de la Tierra yo voy a tener una fuerza que me atrae hacia la Tierra. Entonces, como que se genera un campo, ahí le estoy aplicando esto porque a mí en su momento me costó un huevo entender lo que es un campo potencial. Sí. Si quieren pasar nomás, me avisan y pasamos a otro tema, pero para que entiendan lo que es la energía potencial nada más. Cada punto, ¿cierto?, de la atmósfera tiene un valor en función del campo gravitatorio terrestre. Cuando yo para cada punto varía mi fuerza, el conjunto de toda esa fuerza forma un campo, y es el campo gravitatorio terrestre. Entonces, no es lo mismo la energía que va a tener un cuerpo que está acá abajo que un cuerpo que está acá arriba, ¿sí? Eso depende de la fuerza que va a estar ejerciendo el campo gravitatorio sobre ese cuerpo. Cuanto más sube, más energía va a ir acumulando porque, acuérdense, es masa por gravedad. Y la gravedad
esa aceleración por una cierta distancia me va a generar una velocidad y por ende una fuerza. ¿Se entiende hasta ahí? No sé si me estoy complicando la vida. Bueno. Entonces por eso es que aparecen solamente esas dos energías en este caso. Fíjense lo que dice el enunciado, digamos. Es sin rozamiento. En este caso no tenemos rozamiento, ¿sí? Si hubiese rozamiento, ahí ya empieza a aparecer también la fuerza de rozamiento, la normal y todo ese tema, ¿sí? Acá dice que no dibuja el peso del cuerpo, pero el peso del cuerpo está, ¿sí? O sea, estaría dibujado así, ahí y acá. ¿Ok? Bueno, después, bueno, con toda esta deducción que hace, llega, fíjense, a esto, esta primera parte de acá. Este primer paréntesis es la variación de energía cinética. Y este segundo paréntesis es la variación de energía potencial. Después más abajo define, pero la energía cinética es un medio de la masa del cuerpo por la velocidad al cuadrado, ¿sí? Y la energía potencial es la masa por la aceleración de la gravedad por la altura, ¿sí? Y todo esto otra vez tienen que tener en cuenta ustedes el sistema de referencia con el que están estudiando el elemento, digamos. Si yo, mi sistema de referencia, por ejemplo, en este ejemplo, no lo tomo acá en esta línea como toma el ejercicio, sino que lo tomo acá, mi H1 va a ser 0. ¿Se entiende? O sea, todo está en función del sistema de referencia que ustedes adopten. Creo que la primera unidad se veía todo el tema de sistemas de referencia. Bueno. Una pregunta. Sí. La clase ahora se está grabando. Sí, sí, sí. Ah, bien ahí. ¿A dónde van a subir la clase después? Voy a hablar con los chicos, pero capaz que se suban a YouTube, me parece que suben ellos. O si no, un Drive y le mandamos el link. Ah, dale, profe, sí. Dale. Dale. Bien. Entonces, esa es la definición de energía. Cinética y potencial. Pero, ¿qué es lo que pasa? Nosotros en el mundo, digamos, no podemos, como todo depende del sistema de referencia, es muy difícil encontrar un punto donde la energía cinética sea 0, un punto absoluto, digamos, y un punto absoluto donde la energía potencial sea 0. Es difícil. Por eso es que se considera variaciones de energía, ¿sí? Eso tengan en cuenta, las variaciones de energía. Si se corta, yo vuelvo a abrir, ni bien termina, vuelvo a abrir y se conectan a... bueno, ahí define energía cinética, energía potencial y habla de eso, de que es difícil encontrar un 0. Después, trabajo de energía cinética, fíjense en este caso, donde el movimiento solamente está en la dirección de X. El cuerpo no eleva su posición en función del eje 0, o sea, se mantiene en un mismo plano, o sea que no hay variación de energía potencial. Entonces, en esos casos, el trabajo realizado por el cuerpo va a ser completamente igual a la variación de energía cinética. Por ejemplo, un caso particular, que es lo que está acá. Después habla de energía potencial de un resorte, que es más o menos el mismo concepto. La energía potencial es algo que se acumula en el tiempo, en el espacio y en el tiempo también. Fíjense, yo les hablaba hoy de que en este punto yo voy a tener un peso y en este punto yo voy a tener el mismo peso. Pero una fuerza por una distancia, digamos, me da un trabajo, ¿cierto? Entonces, si es la misma fuerza, pero distintas distancias, la distancia mayor me va a dar un mayor valor de trabajo, ¿sí? Entonces, a medida que sube, el trabajo va a ser mayor. Entonces, a medida que yo voy subiendo, voy acumulando una cierta energía que si yo suelto el cuerpo acá arriba, si yo dejo caer este cuerpo, va
debido a la fuerza que es el peso, va a generar un trabajo sin que yo haga nada. O sea, yo acumulé el trabajo llevando el cuerpo hasta acá arriba. Acumulé una cierta energía que si yo lo suelto, se libera y vuelve a su posición cero, digamos. O hasta el punto, si yo acá pongo una pared, va a llegar hasta ahí, ¿sí? Hasta el punto donde se lo detenga. Entonces, sucede lo mismo con el resorte. El resorte, cuando está en estado inicial, digamos, está latente ahí la energía. Si yo estiro el resorte, fíjense, ejecuto una fuerza en el extremo, estiro el resorte, ¿qué pasa después si suelto? Vuelve a su posición inicial. Por el material del resorte y por la forma en la que está construido, permite acumular energía de deformación. Acá habla la ley de Hooke, no sé si ustedes vieron ya en alguna materia la ley de Hooke o la escucharon por ahí. Todos los elementos con los que nos rodean, digamos, están compuestos, ¿cierto?, por moléculas, átomos, lo que sea. Esas moléculas tienen interacción entre sí. Cuando uno le ejerce una fuerza, esa interacción se modifica. Y el cuerpo siempre tiende a recuperar su posición o su estado natural, digamos. ¿Se entiende? Entonces ya cualquier elemento tiene como incorporado una cierta elasticidad, ¿sí? Después van a ver, cuando vean bien la ley de Hooke, hay un punto en donde ya esa elasticidad se rompe y ya se queda deformado el cuerpo. Pero el elástico se vale de eso, digamos. Hay un cierto punto donde el elástico vos lo deformás y después vuelve a su posición inicial. Eso es lo que se trata de aprovechar siempre de los resortes de los elásticos, ¿sí? Si yo les tiro más allá de su límite, obviamente se va a romper, ¿sí? Bueno, entonces es lo mismo. Acá yo al estirar el resorte, estoy acumulando una cierta energía que si yo suelto el resorte, se vuelve a su posición inicial, liberando energía también. ¿Se entiende? Que es todo lo que está acá explicado. Y lo que a mí me interesa de esta fórmula, de toda esta deducción, es la energía potencial acá de un resorte. Fíjense que es un medio de K por X al cuadrado, donde K es una constante que depende del resorte, ¿sí? Y X es la distancia que yo modifiqué, ¿sí? Fíjense, acá está la deducción, va de 0 a X, 0 era acá, y X es acá. O sea que este X que tengo acá es X1 menos X0, digamos, según este gráfico. Eso es lo que era resortes. Después habla de fuerzas conservativas. Esto también a mí siempre me costó entender, pero tienen que verlo de que las fuerzas conservativas y no conservativas son una forma de describir a las fuerzas, digamos. No es que una fuerza yo siempre la voy a tener como conservativa o no conservativa, sino que es una forma de definir a las fuerzas o encasillarlas en dos grupos y poder deducir esto que después llega acá de que el trabajo es igual a cero en un ciclo. Pero las fuerzas conservativas en la realidad son muy pocas. La mayoría son fuerzas no conservativas en la realidad. Pero para fines teóricos hay que tener en cuenta de que una fuerza conservativa es aquella que realiza un trabajo alrededor de un ciclo cerrado nulo, ¿sí? O sea que el trabajo que realiza es nulo, que es lo que está todo acá enunciado. El ejemplo este está muy bueno, de que yo tengo el cuerpo apoyado en el suelo, tiene una energía inicial, yo ejerzo una fuerza, lo elevo hasta una cierta altura y después saco esa fuerza, o sea, dejo que caiga el cuerpo, ¿sí? El cuerpo en su estado final queda quieto, ¿verdad? Entonces yo tengo una fuerza, o sea, ejerzo un trabajo para ir de una posición inicial a una posición intermedia, que es esta altura, y la posición final del cuerpo es igual a la posición inicial. Pero no importa si yo hago esto, si yo hago esto, si yo hago esto, digamos, con la caja.
o con el cuerpo ese. Entonces, lo importante es nada más que sea un camino cerrado, o sea, depende solamente de la posición inicial y final. Y ahí en esos casos me dice que el trabajo es nulo. Creo que en los ejercicios la verdad que yo estuve mirando y no creo que no hay ningún caso que se aplique a esto. Acá importante de esto es que, por acá estaba, yo había visto, de que la fuerza de fricción es no conservativa. Así que en todo el ejercicio donde aparezca fuerza de fricción, ya sabemos de que no podemos usar esto. A ver si estaba por acá, si le resalto. Sí. Bueno, si leen la teoría, o sea, esta parte, por ahí en alguna parte decía, no sé si en la parte de fuerzas no conservativas o acá. Pero es así, como le estoy diciendo. Bueno. Bueno, acá define energía potencial, que por ahí creo que en la práctica no es muy necesaria, como una función. Y la define. Después está la energía potencial gravitatoria, que es lo que le decía, todo eso que le explicaba. Y acá aparecen las fuerzas no conservativas o disipativas, que son la mayoría de las fuerzas en la naturaleza. Ahí está, acá decía. Un ejemplo de fuerza no conservativa es el rozamiento cinético. O sea que si hay rozamiento cinético ya es una fuerza no conservativa, por ende este teorema que estaba acá no se puede utilizar. Bueno, y ahí habla de que en estos casos el trabajo realizado en un ciclo es distinto de cero. ¿Sí? No es cero. Y acá habla de lo del principio de conservación de la energía, que yo le decía, de que si bien en un estudio que hagamos, o sea, en la realidad, yo ejerzo un trabajo sobre un cuerpo, la energía cinética y la energía potencial pueden o no variar, y no necesariamente se cumple la igualdad, porque puede ser de que existan otras formas de energía que se estén intercambiando o que se estén transformando. Un ejemplo que da acá es el calor. Cuando uno genera fricción, se genera calor. Hay una liberación de energía calórica. Bueno, y así. Acá hay ejemplos prácticos de aplicaciones que no... todo esto hay que estudiar para el final, toma todas las aplicaciones siempre. Bueno, corto acá y en el siguiente abro otro Zoom para arrancar ya con los